Bulo na legi amwa isu apata chitere chala na inja na isokolo boso epi na mbina kitkita isolo bochitolo gana menge chulo amuni epi akangalo si apikalo na ngombe gba amula apese akangalo escotelo se akogulo na zimbe. La República Centroafricana, a primera vista, parecía un país bendecido por la riqueza de sus recursos naturales, como el uranio, los diamantes o el oro. En realidad es una nación marcada por el caos y la tragedia. Su vasto potencial sigue sin ser aprovechado, mientras su tierra se desangra en una guerra interminable. Grupos rebeldes, cada uno con sus propios intereses, luchan por controlar el territorio. Mientras tanto, el gobierno central, débil y fragmentado, apenas puede mantener el control. En este escenario, el grupo Wagner se introduce como una sombra oscura, ofreciendo protección a cambio de una lealtad aterradora. Pero, ¿qué precio tiene esa promesa de seguridad? En este contexto de desesperación, ha encontrado su oportunidad. Esta organización, cuyo poder y propósito parecen desconocidos, se ha infiltrado con promesas de estabilidad. No obstante, sus huellas, marcadas por la violencia, son cada vez más difíciles de ignorar. En esta nueva entrega de Mundo Bélico, nos adentraremos en el corazón de la República Centroafricana para desentrañar la influencia del grupo Wagner, una fuerza que con su presencia ha dejado una estela de sufrimiento y confusión. ¿Será la intervención de estos mercenarios una bendición para el país o la condena definitiva de su pueblo? Donc ils sont pris entre ces deux feux-là. Et les uns et les autres font des exactions, font des abus sur les populations civiles. Donc ce sont des cas qui sont presque devenus banals. Et ça n'émeut plus personne. Et cela, ce n'est même pas prêt de finir, ça ne fait que s'accentuer. El grupo Wagner, una organización paramilitar vinculada al Kremlin, ha encontrado en la zona una oportunidad para expandir su control. Bajo la excusa de asistir al gobierno de Faustin Archange Touadéra en la lucha contra los rebeldes, los mercenarios han establecido una presencia que va más allá de la seguridad. La realidad es que Wagner no solo ha proporcionado protección, sino que también se ha encargado de extraer los recursos naturales del país, operando en minas de diamantes y oro bajo acuerdos sospechosos. La relación entre el grupo y el gobierno ha sido compleja y ambigua. Si bien este último se ha beneficiado de la protección proporcionada por los elementos rusos, la población ha quedado atrapada entre la promesa de solidez y el miedo a la violencia que estos traen consigo. Para muchos centroafricanos, la llegada de los mercenarios de Wagner representó una nueva esperanza de estabilidad en un país plagado por años de conflicto. Las fuerzas de Wagner se desplegaron en zonas claves para garantizar que los rebeldes no tomaran el control total del país, lo que parecía dar a los ciudadanos una relativa tranquilidad. Sin embargo, pronto quedó claro que la presencia de estos mercenarios no venía sin un alto precio. 39-year-old teacher Nemery shows our camera the scars from wounds he says were inflicted by Russian mercenaries at an outpost outside Bambari. They took us to the Russian base, tied us up with rope, and started to torture us. They even used a bayonet to injure my left foot deeply, he says. Their actions were evil and barbaric. En las líneas controladas por Wagner, comenzaron a surgir informes de atrocidades cometidas contra la población. Mientras algunos veían a los elementos rusos como los salvadores, que les aseguraban un respiro frente a los ataques rebeldes, otros temían la brutalidad con la que estos mercenarios imponían el orden. Los relatos se multiplicaban en las aldeas devastadas por el conflicto. Cuerpos abandonados en las calles, prisioneros ejecutados con un solo disparo en la cabeza, mujeres y niños desaparecidos sin dejar rastro. En las noches, cuando el rugido de la guerra se calmaba, el verdadero terror comenzaba. Testigos hablaban de convoys de Wagner entrando en los pueblos, de casas saqueadas y de gritos desgarradores que se perdían en la oscuridad. Periodistas y activistas de derechos humanos comenzaron a documentar las atrocidades, pero los intentos por denunciar los crímenes eran sofocados con rapidez. Cualquiera que osara hablar en contra de los elementos rusos desaparecía o terminaba ejecutado en una zanja al borde de la carretera.
En el campo de batalla, la figura del soldado de Wagner no era la de un simple elemento o defensor. Era un verdugo que actuaba con total impunidad, sin ninguna restricción moral. Un combatiente que veía la guerra como una cacería, moviéndose entre las ruinas con precisión de depredador. No eran solo mercenarios, eran la encarnación del miedo. My husband was buried together with my 15-year-old son. When the burial was over, we couldn't even say a word. I was crying, my children also came next to me, wailing. It was the Russians who killed my husband, leaving me with children in pain. Los relatos y las investigaciones revelan un lado mucho más oscuro de la intervención de Wagner en la República Centroafricana. Según diversos informes, los elementos rusos no solo fueron responsables de proteger los intereses del Kremlin en la región, sino que también estuvieron directamente involucrados en una serie de matanzas y asesinatos de civiles. Estos crímenes, aunque aparentemente justificados bajo el pretexto de la lucha contra los rebeldes, han sido claramente una violación de los derechos humanos más fundamentales. La brutalidad con la que operaban no dejaba margen de duda. Lo que se vivió en varias aldeas fue una cacería orquestada con precisión militar y sin piedad alguna. Uno de los episodios más escalofriantes fue la masacre en el pueblo de Kagabandoro. Testigos relatan cómo, tras un intenso enfrentamiento con supuestos insurgentes, los mercenarios de Wagner comenzaron a arrasar la zona. Lo que inicialmente parecía un operativo de seguridad se transformó rápidamente en un baño de sangre indiscriminado. Casas incendiadas con familias dentro. Ancianos degollados en plena calle, niños ejecutados sin remordimiento. Aquellos que intentaban huir eran perseguidos y abatidos sin advertencia. En otros informes se han documentado métodos de tortura sistemática aplicados a sospechosos de colaborar con los rebeldes. Se habla de prisioneros encadenados y golpeados hasta la inconsciencia, de personas quemadas vivas como escarmiento y de mujeres brutalmente ultrajadas en grupo por los mercenarios. El terror impregnaba cada palabra de los relatos, dejando en claro que la misión de Wagner no era solo militar, sino un despliegue de violencia inhumana. Estos crímenes se suman a otros informes de masacres en aldeas remotas donde el acceso a periodistas o misiones de derechos humanos es casi imposible. Lo poco que ha trascendido fue gracias a registros filtrados y testigos que han logrado escapar con vida. Las evidencias sugieren que la estrategia de Wagner no solo consistía en aplastar a los grupos rebeldes, sino en infundir un terror absoluto en la población para consolidar su dominio. A continuación, el testimonio anónimo de un hombre que vio todo esto desde adentro ha permitido desnudar el verdadero rostro de Wagner y la barbarie que dejaron a su paso. I was working with the Russians, hunting rebels. When we arrived in one village, they told the chief to show them where the rebels were. They beat him and tied him to a tree. When he said he didn't have any information, they killed him. El grupo Wagner, además de desatar una ola de violencia física, ha librado una guerra silenciosa a través de la desinformación. Utilizando una red de propaganda bien estructurada, han manipulado la percepción de su intervención en la República Centroafricana. Desde emisoras locales hasta campañas en redes sociales, la narrativa impuesta es clara. Los mercenarios rusos son los héroes que han venido a traer estabilidad y seguridad a un país ahogado en el desorden. Pero la realidad es mucho más sombría. Mientras el pueblo es alimentado con propaganda, Wagner se dedica a otro de sus objetivos principales: el saqueo sistemático de los recursos naturales del país. No solo han tomado el control de minas en las zonas donde operan, sino que han extendido su influencia a otras regiones, reclamando tributos a los grupos que explotan el oro y los diamantes. Mineros y trabajadores locales han sido obligados a laborar en condiciones inhumanas, bajo la vigilancia de mercenarios que no dudan en recurrir a la violencia si alguien se niega a cumplir con las exigencias impuestas. En este sentido, Kezia Omo, una activista civil que ha documentado los abusos en su país, dio cuenta de la devastadora realidad de vivir
bajo el control de Wagner. Let's say that civil society is aware of that, but does it change something for the population? No. That's the point, actually. Even though we are aware. But doesn't it change something? They're stealing from the poorest people. But yeah, but before that, no one really gave money to those people. I mean, no one was even aware that there was that level of money in that, in that area. Has any Wagner fighter been held accountable for anything in this country? I don't think so. Never, no. Never. El testimonio de Kessie es claro. La riqueza natural, que debía ser el motor del progreso en la República Centroafricana, se ha convertido en la fuente de su sufrimiento. Las minas, en lugar de traer desarrollo, financian la corrupción y perpetúan la violencia. A medida que Wagner extrae diamantes y oro para enriquecer sus propios bolsillos y los de sus aliados, el pueblo sigue sumido en la miseria. La economía local se deteriora y la población desesperada se ve obligada a aceptar la falsa seguridad que ofrecen los mercenarios. Descubrir que ellos mismos son la raíz del problema. Las minas de oro y diamantes, que deberían haber sido la salvación del país, se han vuelto tumbas a cielo abierto para aquellos que se atreven a desafiar el control de Wagner. Las aldeas cercanas han sido reducidas a espectros de lo que alguna vez fueron. El eco de los gritos de los trabajadores esclavizados resuena entre los túneles oscuros y húmedos de las excavaciones. Sin embargo, en medio de la desesperanza, aún queda una chispa de resistencia. A lo largo de la historia, los pueblos oprimidos han encontrado formas de romper sus cadenas, y la República Centroafricana no será la excepción. Activistas como Kessie siguen arriesgando sus vidas para exponer la verdad. Y aunque el poder de Wagner parece inquebrantable, el tiempo ha demostrado que ningún imperio de terror es eterno. Algún día, el pueblo reclamará lo que es suyo, y las minas, en lugar de alimentar la violencia, volverán a ser símbolo de esperanza y prosperidad. Do you think one day the people of this country will have access to the wealth of their country? It's a long way to go, but I will not be there to see it. I don't think my son will be there to see it, or Your son is only 4. Yeah, I know, but I don't think he will be there to see it because it's a really long way to go. But the thing that we have to do is to teach people, like to push our people to really, kind of regain access. To say that this country is our country. El pueblo centroafricano, a pesar del miedo, aún susurra su deseo de libertad. Un día, cuando las armas de los mercenarios se oxiden y su poder se desvanezca, la nación podrá resurgir desde sus propias cenizas y reconstruirse. Y entonces, las minas dejarán de ser pozos de sufrimiento para ser la base de un nuevo comienzo. Mientras tanto, en medio de este caos, hay una figura cuya sombra se extiende sobre todo el país: el presidente Touadéra. Oficialmente, su gobierno sigue sosteniendo que la presencia de Wagner es crucial para la estabilidad, pero las acciones de su administración han demostrado lo contrario. En los últimos años, Touadéra ha cedido cada vez más poder a los mercenarios rusos, permitiéndoles operar sin restricciones, controlar los recursos naturales y ejercer una influencia directa sobre las fuerzas de seguridad centroafricanas. La pregunta que muchos se hacen es: ¿hasta qué punto Touadéra sigue gobernando y cuánto poder ha transferido realmente a Wagner? Algunos informes sugieren que el presidente ya no es más que una marioneta del Kremlin, cuya permanencia en el poder depende enteramente del apoyo de los mercenarios. Otros, sin embargo, advierten que Touadéra ha encontrado en Wagner la herramienta perfecta para eliminar a sus opositores y consolidar su dominio con puño de hierro. Posez cette question au peuple centrafricain, est-ce que vous êtes satisfait ou non? Ils vous répondront. Et moi, je suis là pour demander, faire en sorte que ce peuple soit protégé. De plus en plus, des endroits où l'armée nationale ne peut pas se déployer, aujourd'hui, l'armée nationale se déploie. El gobierno de Touadéra, que ha mantenido una alianza estratégica con Wagner, se enfrenta a crecientes críticas tanto a nivel interno como externo. ¿Es la estabilidad que Wagner ofrece realmente sostenible? ¿O solo está preparando el terreno para una nueva forma de opresión, esta vez bajo el control de Moscú? ¿Cómo podrá la población de la República liberarse de la influencia de un poder extranjero que, bajo el disfraz de ayuda, ha traído más padecimiento y muerte?
Una cosa es segura. La República Centroafricana se encuentra en una encrucijada peligrosa. Si Wagner sigue expandiendo su control, el país podría convertirse en un estado fallido bajo el dominio absoluto de una organización paramilitar extranjera. Pero si el gobierno decide finalmente romper lazos con los rusos, el vacío de poder podría desencadenar una nueva guerra civil aún más devastadora. El miedo se ha convertido en una sombra omnipresente. Familias enteras se atrincheran en sus hogares cuando cae la noche, esperando que las detonaciones no se acerquen demasiado. En los mercados y calles, la gente habla en susurros, temerosa de mencionar los nombres equivocados o de hacer preguntas peligrosas. La violencia ya no es solo un peligro, es el aire que se respira. A medida que el control de los mercenarios se afianza, la esperanza se desmorona. Los cuerpos abandonados en los caminos son advertencias silenciosas y los desaparecidos se cuentan por centenas. En medio de este caos, los líderes que deberían proteger al pueblo desvían la mirada, como si las atrocidades fueran un simple rumor en la brisa. What do you say about reports that allege that the Russian forces who you brought in to help secure this country have committed abuses? Écoutez, nous sommes un gouvernement responsable. Et il y a des lois dans ce pays. Il y a des lois. Si c'est avéré, on doit traduire ça en justice. We've talked about Russia, but the word Wagner hasn't come out of your mouth. What is this group? What do you think of Wagner? Écoutez, nous sommes en coopération avec la Fédération de Russie. Chaque pays a ses modalités de coopérer. La historia de la República es la historia de un país que, en su búsqueda de estabilidad y liberación, ha caído en una trampa aún más peligrosa: el control de una potencia extranjera que utiliza el miedo y la violencia para expandir su poder. La dualidad de la situación, entre esperanza y terror, es una de las paradojas más sombrías del siglo XXI. Y lo que demuestra es cómo los intereses internacionales pueden alimentar la opresión, mientras que las víctimas permanecen atrapadas en la oscuridad de una guerra interminable. Así llegamos al final del video. Si quieres conocer más operaciones como esta, te invitamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Hasta la próxima.